Estamos en la parte final de Visión Integral. Bueno, mire, la política, bueno, se tiende a activar. Apenas estamos hablando de unos 11 meses, menos de 11 meses ya para las elecciones municipales, ¿no? Y 1 año y 4 meses para las elecciones presidenciales, 3 meses. 1 año y 3 meses, perdón. Sí, pero ahí vienen unos... Entonces, las diferentes organizaciones políticas, ya lo hizo el PLD, sí, pero el tema es con relación a decidir la modalidad de elección de los candidatos a las diferentes posiciones electivas. Ya lo hizo el PLD en un momento determinado, que definió el tema de las encuestas. No sabemos en detalle si es para todas las candidaturas, porque ya el candidato presidencial está seleccionado, pero se van a hacer encuestas para senadores, diputados, alcaldes, y eso va también. La Fuerza del Pueblo acaba de sostener una reunión el sábado, donde también estaba definiendo la metodología para la elección de los candidatos, que hay múltiples formas de hacerlo. La ley te dice, la ley de partidos políticos, te plantea varias opciones de las cuales tú puedes elegir más de una. No solamente tú decir, puede ser encuesta, pueden ser asambleas, pueden ser votaciones abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser primarias, ¿tú entiendes? O sea, son varias modalidades que existen y entonces ya la Fuerza del Pueblo también ha tomado su decisión en esa dirección. Usted decía de las encuestas. Sí, hubo una encuesta ahí donde se ve, se llama, bueno, una encuesta promocionada inclusive por el oficialismo, se llama RD Elige, en donde... Pero eso es un medio de comunicación. Pero no, hubo muchos líderes inclusive del oficialismo que lo promocionaban por las redes. Pero ahí no... pero que promocionan los resultados de la encuesta. No, y el proceso, en donde ya ahí no hay un... ¿Por qué? Porque la encuesta favorece No, hay una variación, de hecho. Pero lo favorece. Hay una variación. Yo le he dado seguimiento a esa entrega que 68, se han hecho, pero es un medio de comunicación que está pagando esa encuesta. 68.5 a 63.6, o sea, ha disminuido la aceptación del presidente. Y hay una SEIC Gallup que coloca a Luis Abinader con un 52% en esta semana. Han comenzado a salir algunas encuestas. Ahí lo que ha pasado también que hay un descenso que se va dando. Creo que en las últimas entregas, en la entrega anterior y en esta, hay un descenso y ya inclusive no te da a veces un escenario de primera vuelta. Sí, hubo hay un escenario que da un 47, en donde ahí fue RD Elige, creo yo, que colocó ese escenario, si mal no me equivoco. Pero evidentemente el que hace un análisis ahora mismo con lo que está pasando, el PLD ahora mismo ha sufrido una embestida fuertísima, porque hay que decir la verdad, uno de los bastiones del PLD y la carta histórica de presentación del PLD era su moral, que ha sido fuertemente golpeada en los últimos años. Y esto, como quiera, coloca al oficialismo en un escenario de segunda vuelta. Ahí parece ser que las cosas no andan muy bien. Parece ser que la gente, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de lo que se está viviendo, la gente quiere que lleguen a conclusiones los procesos que están abiertos. Y es una de las cosas que más mide. Inclusive la encuesta de Elige habla sobre la justicia, que es una de las preocupaciones más grandes que tiene la población, y después coloca el costo de la vida sí, el alto costo de la vida sigue siendo el problema principal ahora mismo, el tema de la delincuencia. Pero los dos primeros problemas son la seguridad, la justicia y el alto costo de la vida, son los temas que preocupan a la sociedad dominicana. Y yo creo que... Pero fíjate que el tema de corrupción se va por debajo de un 10%. Sí, como preocupación de la población. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando se hace una evaluación de administración, que es un extracto que evalúa la encuesta, hay un tema de el cuestionamiento a los procesos. O sea, hay muchos procesos abiertos. Ya. Y una de las cosas que yo no comprendo, aunque no pongo en duda el prestigio de nadie, pero usted tiene tantos casos de esa envergadura, es casi imposible, porque usted lo hablaba antes de que cerráramos el bloque anterior. Usted va a enfrentar a los mejores abogados litigantes de la República Dominicana. Estos son procesos para largo. Y usted tiene casos enormes de corrupción abiertos que todavía no concluyen y siguen saliendo más. Yo no entiendo esa parte, cómo se va a manejar, no entiendo jurídicamente cómo el caso de
Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque son los abogados que hacen presencia pública frente a los escenarios, pueden manejar... Por las posiciones que tienen. Pero ¿cómo pueden manejar tantos casos de esa envergadura? Pero ellos tienen un equipo de trabajo, no son ellos solos. Bueno, Juan José. Pero tienen un equipo de trabajo, pero eso es lo que hace que ese proceso de investigación, humanamente, eso no es posible. El hecho es que los casos, la gente quiere que sus casos concluyan, que es lo que usted está planteando. De todas maneras, las encuestas, yo creo que todavía hay que esperar un poco más para uno empezar a ver algunas encuestas que puedan marcar alguna tendencia en términos de lo que es el proceso electoral, y que en los próximos días pues empezarán a aparecer y que va en lo que el panorama político electoral se va definiendo un poco, porque estamos en medio de una situación bastante complicada que tú no sabes a veces quién se va a perjudicar y quién se va a beneficiar de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Mire, pasando hacia algunos temas internacionales un poquito rápido, la crisis que se ha generado, la crisis financiera de los Estados Unidos con dos bancos que prácticamente quebraron, ¿no? Y que un tercero hubo que salvar, y que ha tenido repercusión en otros países, en el sistema financiero. Es una situación que sigue preocupando. Los índices bursátiles se han afectado la mayoría. Hay que ver cómo esto sigue avanzando, pero en medio de esta situación la Reserva Federal hace un nuevo incremento de la tasa de interés y la lleva de 4.75 a un 5%, que en el año 2022, apenas empezando, que fue donde empezó a subir la tasa de interés, estaba prácticamente en un 0%. Mire, Juan, o sea, entonces eso es preocupante por la repercusión que puede tener esa pequeña crisis y de nuevo el incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos, que no logran contener el tema inflacionario, como ha pasado aquí, que todavía aunque ha ido disminuyendo y sobre todo en los primeros 2 meses del año, pero que todavía tenemos una situación un poquito complicada y no llegamos a los niveles en que debe controlarse la inflación, y eso ha tenido entonces otra repercusión que con el incremento de la tasa de interés. Hay que explicarle al público la diferencia de la situación bancaria que se vive actual con la situación de crisis bancaria que se vivió con la burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasa con este escenario? La crisis del 2018. Sí. ¿Qué pasa? Del 2008, de 2008. ¿Qué pasa con este escenario? Que entra en revuelo la parte de las criptomonedas. Si ustedes se fijan, los bancos se colocan en las regiones como Silicon Valley y regiones donde eran los bancos que tenían mayor cartera de clientes con criptomonedas. Y actualmente hay una falencia del sistema bancario porque con la y de empresas vinculadas a la tecnología también. Sí. O sea, no solamente a la criptomoneda, sino a las startups. O sea, startups. Son empresas que son del área tecnológica que tienen un alto riesgo de inversión, pero que también se afectaron en medio de la crisis. Sí. Y que bajaron sustancialmente la producción. Pero mire, Juan José, esos bancos venían dando problemas de hace más de 10 años. Eso no era un secreto. Incluso uno de esos bancos fue casi, pienso yo, no recuerdo, en 2010, 2014, 2013, fue intervenido por el gobierno federal. Pero la flexibilización en el gobierno de Donald Trump parece que suavizó un poco la situación. Mira dónde se llegó. La regulación bancaria ahí se relajó un poco. Y esos bancos pequeños, esos bancos regionales, que son importantes, no se le tenía la supervisión, la fiscalización que debía tenerse. Parece ser que hubo ahí una falencia. Pero el escenario internacional, ahora mismo los economistas dominicanos dicen que eso no afecta. Hay que estar vigilando, no hay una afectación directa con el sistema financiero dominicano, que es bastante robusto, pero hay que estar mirando qué está ocurriendo y sobre todo la preocupación con el tema del incremento de la tasa de interés por las deudas que nosotros tenemos, que se van a incrementar los intereses y cualquier colocación. Ya tú sabes que no serán los mismos términos que las anteriores. Mire, el presidente Joe Biden pues se reunió con el primer ministro
canadiense, Justin Trudeau, y es importante porque en medio de esta situación, tratar el tema Rusia-Ucrania, el tema del flujo migratorio Estados Unidos-Canadá, Centroamérica y sobre todo por la frontera mexicana, y el tema de la crisis haitiana, que es lo que a nosotros más nos interesa. ¿Cuál será el resultado de esa reunión? No lo tenemos en estos momentos, pero Haití necesita una salida, como eso se ha dejado, que ahorita no lo mencionamos mucho pero era de los temas también, la crisis haitiana por la carga que significa para nosotros y por si no podemos tomar decisión en medio de la cumbre, pero por lo menos la solidaridad con el país y de reconocerle que es una situación que para nosotros es complicada. Entonces, tratar este tema en dos países que podrían asumir las mayores responsabilidades, creo que es sumamente importante, el tema migratorio, para que la gente entienda que esa flexibilidad que había en la frontera ya no existe y que te están devolviendo, que la gente no se arriesga a gastar ese dinero, a hacer esa travesía, porque es verdad que estaba llegando mucha gente por la frontera y lograban cruzar, lo detenían y buscaban la salida, un familiar, una cuestión, le estaban dando entrada a los Estados Unidos. Ahora eso prácticamente es imposible. Y sí, es importante que América reconozca la situación que vive Haití. Yo creo que más que ya del ardor y el fervor diplomático, hay que pasar ya a la acción. O sea, ya Haití es conocido ya en todos los espacios, eso no es un secreto. Pero mientras tanto sigue a la deriva. Y no hay un nacional. Pero un hecho muy importante que marca un antes o después, vamos a decir, de lo que podría ser el escenario de la guerra de Rusia y Ucrania, es la visita del presidente Xi Jinping al ha habido una comunicación permanente en medio de ese conflicto. Pero, ¿qué pasa con eso? China hace 2 semanas, Juan José, plantea que un plan de 12 puntos para buscar una salida. La paz en Ucrania. Y hay un compromiso de contactarse con Zelensky. Todavía Xi Jinping ni siquiera ha tenido una llamada telefónica a Zelensky y visitó ya Rusia. Entonces, hay un argumento de que podría ser que China esté apoyando económica y militarmente a Rusia en el conflicto. Pero China ve y ve... No le ha dado la espalda, se ha mantenido, creo que parte del oxígeno que ha podido recibir, lo ha recibido de China, ¿no? Porque las relaciones comerciales se han mantenido, pero China también es por sus intereses. O sea, comprando un petróleo prácticamente por debajo, un 30% por debajo del mercado. Pero le ha dado una economía rusa que es bloqueada totalmente por parte de Occidente. Vamos a ver qué pasa, porque en el escenario de la guerra hay un pero si China está buscando una mediación con Rusia, es quien más puede lograr que se ponga un fin en una negociación, porque en algún momento o eso se va a seguir prolongando en el tiempo y todo el mundo sabe lo que va a implicar la inversión y el desgaste de una guerra, o hay una salida negociada, que es lo que debe hacer en estos momentos. Y creo que por el acercamiento, la relación que existe entre China y Rusia, entre los dos presidentes, yo creo que sería el país ideal para buscar una salida negociada en estos momentos a esa guerra que a nadie beneficia. Nadie puede decir que sale beneficiado de ese conflicto bélico que se vive en esa región en ese momento. Que uno, de momento, todo el mundo se va acostumbrando. Hasta donde se está peleando, la gente tiene que entrar a la normalidad. Hay personas que tienen 200 días en el frente, soldados que tienen más de 200 días. Y han retornado de nuevo familias que habían abandonado sus hogares en las zonas de conflicto y han retornado y empiezan a tratar de vivir la vida con cierta normalidad, porque a todo el ser humano se acostumbra. Pero es un conflicto que en algún momento hay que ponerle fin, hay que buscar una salida negociada por todo lo que ha implicado, ¿no? Todo lo que ha implicado a nivel mundial, el costo de la guerra, aunque algunos países han salido muy beneficiados, sobre todo los países que son los productores de grandes armamentos bélicos, eso han salido bastante beneficiados. Pero Occidente, Europa,
esa guerra le ha perjudicado bastante, ha entrado en una situación crítica en términos económicos, la situación de lo que está viviendo ahora mismo, lo que está viviendo Francia, y migratorio, que es un tema de otra naturaleza, pero Europa está viviendo una situación bastante complicada. Yo pienso que Europa se acomodó a Occidente. Hemos llegado al final, ¿no? Así que nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante, y vamos a ver cómo transcurre el día de hoy. Será un día que puede ser bastante agitado. Vamos a ver qué pasa. Tranquilidad. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.